¿Piensa lo mismo que yo? Adrián. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Desafortunadamente no tenemos micrófono, así es que voy a hablar de esta manera. Yo pienso que se escucha bastante bien, así es que les pido un poco de silencio para poder avanzar con normalidad. ¿Alguien de acá ha pensado en ser oftalmólogo? ¿Alguien desea ser oftalmólogo? Nadie. Generalmente en todas las promociones de 100, 120 que éramos en mi generación, 1 o 2 son oftalmólogos, y en realidad también me sorprende bastante por los siguientes motivos. ¿Cuáles creen que son las especialidades más felices? De cirugía menor, otorrino, oftalmología, dermatología. Bueno, oftalmología efectivamente está en el top 6, dermatología está en el top 5, como pueden ver. La carga de trabajo, digamos, es regular, es un promedio a comparación de los demás. Ahora, si les gusta la vida hogareña, les gusta estar en casa, también tienen los matrimonios, digamos, más felices si lo comparas con dermatología o oncología. Así es que si no lo han considerado como una posibilidad por un estilo de vida, de repente lo podrían considerar. La fuente es Medscape y son cuestionarios que responden los propios pacientes. Volviendo al tema de retinopatía diabética, todos conocemos o tenemos algún familiar con diabetes. Desafortunadamente la diabetes es una enfermedad endémica, prevalente en nuestro país y que va a aumentar conforme pasen los años. Los dos principales factores de riesgo para que se desarrolle una retinopatía diabética son el control de la glicemia, un mal control metabólico y el tiempo de enfermedad. Esos son los más importantes. Dentro de todo esto vamos a ver lesiones anatómicas. Las principales son pérdida de pericitos, que es el hallazgo más temprano. Hay que recordar acá que cuando tenemos una retinopatía diabética vamos a tener un problema en la barrera hematorretiniana, tanto interna como externa. Y justo en esa barrera hematorretiniana es donde se va a producir 3 factores. Va a afectar a las células endoteliales, a la membrana basal y al epitelio. Entonces tenemos que el hallazgo más temprano y específico de la retinopatía diabética es la pérdida de pericitos, y como se puede observar en esta lámina histológica, lo que vamos a ver son células fantasmas. En segundo lugar, el engrosamiento de la membrana basal capilar. ¿Y todo esto en qué se va a traducir? En la presencia de microaneurismas. ¿Alguien me puede decir qué es un aneurisma? La dilatación de la célula. Es una dilatación vascular, ¿no? A diferencia de un vaso sanguíneo, estas dilataciones carecen de una capa endoteliana. En algunos casos sí los tienen, otros no. ¿Y cómo se va a manifestar? Esta es una fotografía de fondo de ojo adelante, del polo posterior. ¿Y cómo lo vamos a observar? Ven estos pequeños puntos rojos. Acá hay uno, acá hay otro más pequeño probablemente. Esto se va a observar como estos pequeños puntos rojos o hemorragias rojizas, que lo que simplemente van a ser pequeñas dilataciones. Cuando se hace un examen, ¿han visto este examen que está a mi derecha, la angiografía con fluoresceína? Sí. Perfecto. En la angiografía con fluoresceína, para aquellos que no hayan visto, se coloca una sustancia de contraste por la vena. La sustancia de contraste ingresa, recircula y llega al ojo. Lo primero que va a, digamos, a fluorecer es la coroides, por eso se ve esta coloración grisácea y no tan fluorescente como en los vasos sanguíneos. Y luego vamos a tener que hay una hiperfluorescencia de los vasos sanguíneos. Primero vienen los arteriales, que son los más delgados, y después los venosos. Conforme van pasando los segundos o los minutos, los arteriales, si se dan cuenta, pierden su fluorescencia a comparación de los venosos. Y va a tener todo aquello que está dentro del vaso sanguíneo, como los microaneurismas o los aneurismas que están dentro de los vasos sanguíneos, que son pequeñas dilataciones, van a ser hiperfluorescentes, como en este caso, pequeñas lesiones puntiformes. Tenemos también la celularidad capilar, y finalmente todo esto va a conllevar a una alteración de la barrera hematorretiniana.
Entonces, ¿qué pasa? Las uniones estrechas de las células endoteliales que están juntas se pierden. Si se pierden, comienza a filtrar, a fugar todo el material que está. Ahora, ¿quién contribuye a esto? Acuérdense este nombre, el VEGF o el factor de crecimiento vascular endotelial, que es el responsable de muchos problemas en la retina. ¿Cuáles son los mecanismos bioquímicos en la patogénesis de la retinopatía diabética? Bueno, esto ustedes lo saben mejor que yo, o por lo menos eso espero. Y dentro de todo tenemos el estrés oxidativo, los productos finales de la aplicación avanzada, la activación de la proteína quinasa C, la inflamación, la vía del sorbitol y el PAS. Todo esto ¿a qué me va a llevar? Dos problemas en un paciente con diabetes: retinopatía diabética y edema macular diabético. El edema macular diabético es la principal causa de baja visual en un paciente con diabetes y la retinopatía diabética es causa de ceguera absoluta. Disculpe, doctor, ¿cómo mencionó? ¿El edema macular es causa de qué? La principal causa de baja visual. Gracias. Y la retinopatía diabética es causa de ceguera. Principal causa de ceguera. Entonces, ya que sabemos esto, vamos a ver cuál es la clasificación internacional de la retinopatía diabética. Básicamente se divide en dos grupos: no proliferativa y proliferativa. La no proliferativa se divide en leve, moderada y severa. Es realmente bastante fácil de aprenderlo, el único que tenemos que aprender es el severo. Cuando hablamos de leve, cuando solo tengo microaneurismas, es decir, esas pequeñas manchas rojas puntiformes, eso es leve. El moderado lo vamos a dejar y el severo se aprende por la regla 421. ¿Qué significa? Hemorragias intrarretinales severas o más de 20 hemorragias en cada uno de los cuadrantes. Que haya 2 arrozamientos venosos, ahorita vamos a ver qué es, arrozamientos venosos en 2 o más cuadrantes, y un IRMA, que es una anormalidad microvascular intrarretiniana en un cuadrante o más. Ahorita vamos a ver las imágenes. Y finalmente tenemos la retinopatía diabética proliferativa. Acá lo que tenemos es un neovaso, la presencia de un neovaso que puede estar a nivel del disco o extradiscal, o sea, una neovascularización, y si este neovaso sangra hacia el vitrio, se produce una hemorragia vitrea. Si sangra por detrás de la hialoides, una hemorragia prerretiniana o subyaloidea, o también le dicen por su forma navicular. Perfecto, este es el edema macular diabético, yo se lo voy a calcular. Entonces, vamos a ir a la práctica. Como les dije, los microaneurismas son pequeñas dilataciones de los vasos sanguíneos, son estas lesiones puntiformes que ven acá, hay varias. Sin embargo, acá yo veo una hemorragia. Esta hemorragia no es una dilatación, esto es una hemorragia en mancha, ¿de acuerdo? Porque como les dije, los microaneurismas son puntiformes, ¿de acuerdo? Esto ya no sería definitivamente una retinopatía diabética no proliferativa leve, por lo menos moderado o severo tendría que seguir evaluando, pero leve ya no es. ¿Cómo lo voy a ver? Entonces, acá van a ver, por ejemplo, algunas lesiones hiperfluorescentes puntiformes, esos son los microaneurismas, pero también a la par, en la angiografía con fluoresceína, van a ver lesiones hipofluorescentes, que están acá. Probablemente ahí pueden pasar dos cosas. Es hipofluorescente porque hay sangre que está bloqueando. Si a esta imagen se le hace una angiografía con fluoresceína, esto va a bloquear. Esta hemorragia va a bloquear. O puede haber un defecto del llenado capilar, como en este caso. ¿De acuerdo? Y hay vasos isquémicos. Finalmente, lo que produce la diabetes y lo que es el gran problema de todo esto es la isquemia que produce. Diabetes es igual a isquemia. La isquemia va a ocasionar el aumento de la producción de VEGF y el aumento de todas las complicaciones relacionadas. Ahora, hemorragias tenemos múltiples. Tenemos, ya les me comenté que pueden haber hemorragias puntiformes o hemorragias en mancha, pero también puede haber hemorragias en llamas. Y las hemorragias en sí también nos pueden definir la ubicación, dónde se encuentra, digamos, dónde está ubicada la lesión. Si tengo una hemorragia en llama, ¿dónde pensarían que podría estar la lesión? ¿Dónde está el sangrado? ¿En qué capa? En la retina. En la retina.
Más específicamente, En la CFF, ¿cómo se llama? En la vena central retiniana. Fibrosa. está por ahí. En la vena retiniana. Yo tengo que las células ganglionares botan sus axones, que es la capa de fibras nerviosas retinianas. Ahí está. La hemorragia en llama está a nivel de la capa de fibras nerviosas retinianas. ¿De acuerdo? Acá tengo una hemorragia en mancha, pero como les dije previamente, cuando yo tengo diabetes, no solamente sale sangre, puede haber sangrados por el infarto, qué sé yo, sino también hay una ruptura de la barrera hematorretiniana y comienza a ver este material amarillo brillante que son exudados. ¿De acuerdo? Si estos exudados afectan a la mácula, pues ocasionan una baja visión. Perfecto. ¿Dónde se localizan los exudados? ¿Han visto este examen? ¿Saben qué examen es este que está acá a su derecha? La derecha. ¿Esta? La eco. Esta. Es una OCT, no es una ecografía. Vamos a ver de repente una ecografía, no estoy seguro. Es una tomografía de coherencia óptica, OCT por sus siglas en inglés, de la mácula. Prácticamente esto es un cortistolón. Y más o menos les voy a explicar. Ustedes ven esta imagen, es como si ustedes vieran una torta de cumpleaños, donde dice feliz cumpleaños, vendría a ser esta cara. Imagínense que ustedes sacan una torta de chocolate, sacan un pedazo y lo ven de costado, tiene diferentes capas. Lo mismo es esta imagen. Prácticamente con una imagen es un cortistolón. ¿De acuerdo? Y acá yo puedo ver todas las capas. Por ejemplo, esta que está acá es la hialoides, que está adherida a la membrana limitante interna. Acá están los exudados duros. Esta capa hiperreflectiva es la capa de fibras nerviosas retinianas. Esta que está acá es la capa nuclear externa. Y así sucesivamente tú puedes saber, de acuerdo dónde se encuentra, qué capa está afectada, dónde está la lesión. Más o menos para que tengan una idea. Entonces, esta es una imagen más de una retinopatía diabética. Vemos hemorragias en llamas, por acá. De repente acá hay puntiformes que pueden corresponder a microaneurismas, hemorragia en mancha. Acá, por ejemplo, puede ser una mancha de Rod, una mancha de Rod, y tenemos esta lesión. Es una mancha algodonosa. ¿Qué me indica una mancha algodonosa? En resumen, es un infarto de la capa de fibras nerviosas retinianas. Y lo que se forma es como un chinchón, porque se detiene el flujo axoplásmico. Se forma un chinchón, es el infarto se hincha, es más que todo. Entonces, esta zona tiene un pequeño infarto en una de las capas, no en toda la retina. Ahora, seguimos viendo. Vamos a ver que lo más fácil es el arrozamiento venoso. La relación arteria-vena es de 2 a 3. La vena siempre va a ser discretamente, va a tener un mayor grosor que la arteria y debe tener un calibre regular. Pero ¿qué pasa en esta imagen? Si bien es cierto el grosor está aumentado, yo avanzo, acá hay una pequeña constricción, sigo avanzando, otra pequeña constricción, acá también, acá es más evidente. Entonces, esto es lo que llamamos nosotros un arrozamiento venoso. Hay pequeñas constricciones a nivel de la vena, que es sinónimo de una retinopatía diabética proliferativa si yo lo encuentro en 2 o más cuadrantes. Y finalmente los sigmas son comunicaciones, anormalidades microvasculares intrarretinianas, es decir, no aparecen como neovasos, sino comunicaciones entre las propias arterias, arteria-vena. La isquemia es tan avanzada de que comienza el propio cuerpo a resolver mediante pequeñas anastomosis. Y esta es parte del edema macular. Perfecto. Ahora, ¿qué más tenemos? Ya hemos visto todos los hallazgos clínicos de una retinopatía diabética no proliferativa. En la proliferativa, ¿hay algo que les llame la atención de esta imagen? El aumento de la mancha ahí Estamos localizados en el nervio óptico. Ahí les llama algo la atención, en los vasos sanguíneos. Sí, ¿Está qué? engrosado. Engrosado el nervio óptico. No sé si no, los vasos sí, bueno, sí están engrosados los vasos, sí, es cierto. Pero más que eso, podría haber una relación de 1 a 2, es cierto, sí. Pero más que eso, lo que me llama la atención es el nervio óptico es una estructura limpia, por más que tenga su retinopatía diabética, en este caso no proliferativa, probablemente severa, es una estructura limpia. De acá solamente emergen los vasos retinianos superiores e inferiores, ¿de acuerdo? Y algunos pequeños vasos.
de manera ordenada. Sin embargo, lo que vemos en esta fotografía son estos pequeños vasos desordenados, filiformes, que no siguen ningún patrón específico, se desvían. Estos son los neovasos, que pueden aparecer en el nervio óptico o por fuera de él. Por fuera de él es algo así. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué otro signo tenemos de una retinopatía diabética proliferativa? Yo le dije, estos neovasos siguen un proceso diferente a los vasos retinianos. ¿Por qué? Los vasos retinianos siguen un proceso de vasculogénesis, es decir, tienen todas sus capas, están ordenadas, tienen células endoteliales que hacen que sean juntas, que no salga ningún material. A diferencia de estos neovasos que siguen un proceso de angiogénesis. Entonces ahí radica la diferencia. Porque cuando no siguen este proceso de vasculogénesis, estos neovasos tienen dos problemas. Tienen tendencia, como no tienen células endoteliales, pueden romperse y sangrar. Y en segundo lugar, se pueden contraer, y si yo tengo un neovaso que contraigo, lo que va a hacer es desprender la retina. Entonces tengo estos dos problemas principales. En este caso, por ejemplo, la hialoides posterior, nosotros tenemos el ojo que tiene el vitrio. Adentro del ojo está el vitrio. El vitrio está embolsado por la hialoides. La hialoides está adherida a la retina. ¿Qué pasó acá? En este caso, la hialoides sigue adherida a la retina. Sangró el neovaso y se contuvo porque la hialoides está adherida. Pero si la hialoides hubiese estado separado de la retina, este neovaso al sangrar lo que va a hacer es teñir todo el vitrio. O sea, prácticamente la hemorragia vitrea o la hemorragia subhialoidea es la manifestación de un mismo problema, que es la retinopatía diabética proliferativa. ¿De acuerdo? También se le llama hemorragia en nave o navicular, ¿no? Lo característico es que tiene este nivel. ¿Y cómo sé que está preretiniano? ¿Cómo puedo saber yo que este sangrado está por delante o por detrás de la retina? ¿Cómo creo? ¿Sigues este vaso sanguíneo? No lo logro ver, eso significa que este sangrado está por delante de la retina. Sangrado perretiniano, subhialoideo, me indica que ha sido como consecuencia de un neovaso, ¿no? Y después se continúa por acá nuevamente. Lo mismo acá ocurre en la angiografía con fluoresceína. Hay una imagen de bloqueo que está tapando estos neovasos. Perfecto. Y la hemorragia vitrea, bueno, es más difícil de cuantificar o tomar fotos, puede ser sectorial o totalmente difuso, en el cual el paciente nadie ve nada. Entonces, como le dije, acá lo importante en un paciente con diabetes es identificar los dos principales factores de riesgo. Es que es importante la medicación, antecedentes, pero los dos principales factores de riesgo que tengo son control metabólico y tiempo de enfermedad. Un paciente con diabetes debe tener, que llegue a tu consulta entre 6 a 7 de hemoglobina glicosilada, presión arterial entre 130 y otros perfiles que ya ustedes lo deben saber mejor que yo. Perfecto. ¿Qué estudios paraclínicos tengo? Los que ya les mencioné: la foto a color, la tomografía de mácula, la angiografía con fluoresceína, y si tengo una hemorragia vitrea y yo no puedo ver nada, pues tengo que hacerle una ecografía ocular. Perfecto. ¿Cuál es el tratamiento? Para una retinopatía diabética, primero vamos a comentar lo que se hace, lo que debería hacerse y lo que se hace en Perú. Para una retinopatía, según la Academia Americana de Oftalmología, para una retinopatía diabética proliferativa, el tratamiento es láser. Y no proliferativa, de severa para abajo, severa, moderada, leve, control metabólico. Sin embargo, eso funciona en países desarrollados, en países que tienen un sistema de salud pues, de no hay huelgas, donde las consultas las adquieres dentro de la primera semana. Para América Latina, la indicación es, y esta sería la respuesta en una pregunta de examen: retinopatía diabética no proliferativa severa, en adelante, láser, leve y moderada, control metabólico. ¿De acuerdo? Es lo que se usa en América Latina por los sistemas de salud. Ahora, de repente han escuchado, o lo pueden asociar: doctor, yo he escuchado de que existe un medicamento que tiene un antiangiogénico, o sea que puede tratar este VEGF, porque la culpa de todo esto, el responsable de todo esto, buena parte del paciente,
es la presencia del VEGF. Niveles altos de VEGF van a generar todo este tipo de problemas. Entonces, han escuchado de antiangiogénicos. Y sí, también se usa en el tratamiento. Sin embargo, el efecto del antiangiogénico es de 4 u 8 semanas, es reducido. Después de eso vuelve a activarse nuevamente el VEGF, a diferencia del láser, que el efecto es permanente. Y en casos más avanzados, que yo tengo un desprendimiento de retina traccional, que tengo una hemorragia vítrea, pues el tratamiento es la cirugía. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? Doctor, disculpe, ¿cuál era la diferencia entre el tratamiento en países del primer mundo y aquí? La diferencia es en la retinopatía diabética no proliferativa severa. Ellos optan por un control metabólico y acá lo que está indicado es láser. ¿Por qué de frente el láser, doctor? ¿Por qué no control metabólico? Por lo que expliqué previamente. O sea, nuestros sistemas de salud no funcionan como deberían de funcionar. O sea, las citas. Imagínate que un paciente tiene una retinopatía diabética no proliferativa. Claro. Hasta que consiga su referencia, saque su cita, llegue al retinólogo, puede haber pasado 6, 12 meses. Durante todo ese tiempo puede haber sangrado, puede haber tenido un desprendimiento de retina traccional. Para evitar complicaciones. Gracias. Perfecto. Tenemos también venosas de la retina. Esto es sumamente sencillo. ¿Tienen algún plumón? ¿Se me haría mucho más fácil? No, no hay plumones, ¿no? Ya. Doctor, pero con el puntero del PowerPoint ahí puede dibujar. Cierto. Ya está bien. Entonces, vamos a ver esto. Miren, nosotros tenemos cuando hacemos, todos de niños hemos hecho un diagrama de un sistema circulatorio, en plastilina o lo que sea. Tenemos acá una arteria, luego vienen las arteriolas y finalmente vienen los capilares arteriales. Por otro lado, creo que es azul, tenemos los capilares venosos, las vénulas y finalmente tenemos la vena. Entonces, ¿por qué he traído a colación esta imagen? Para que ustedes mismos entiendan y no se olviden, porque esta sí es pregunta de examen, tanto de este examen como del examen de residentados y de varias otras unidades. ¿Qué pasa si yo bloqueo la salida de la vena? Acá hay con mi mano, tapo. ¿Qué creen que puede pasar? Mecánicamente, no necesitas estudiar medicina, o sea, solamente mecánicamente, ¿qué pasa si tú, esto que está acá, yo lo obstruyo así con mi mano? ¿Qué creen que va a pasar? Aumenta la presión hidrostática. Se va a hinchar los vasos capilares, se van a hinchar. Exacto, va a haber un engrosamiento de las venas y de todos los vasos sanguíneos que están previamente. Aumentan de tamaño. ¿Qué más creen que puede pasar? Van a dilatarse los vasos sanguíneos. Cuando se dilatan, ¿qué pasa? Se ponen tortuosos para entrar en el mismo camino. ¿Qué más puede pasar? Extravasación. Extravasación. O puede romperse, extravasación. Entonces, con lo que ustedes han comentado, ya saben cuáles son los signos clínicos de esta enfermedad. Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué va a pasar? Yo tengo las oclusiones vasculares, básicamente son infartos, así como hay en el cerebro, los ACVs, en el corazón, IMAs, también ocurre en la retina. De hecho, la retina es una prolongación del cerebro. Pueden ser arteriales, mixtas o venosas. Venosas puede ser central, si afecta a la vena central de la retina, hemicentral, si es superior o inferior, de rama, si es solamente un cuadrante, en la periferia o una rama tributaria. Entonces, acá están lo que justamente ustedes han comentado. ¿Cuáles van a ser las características clínicas? Esta es una oclusión de la vena central de la retina. Va a haber un engrosamiento, estos vasos sanguíneos están engrosados y lo ven acá, tortuosos. Además, me dijeron extravasación, hemorragia en 4 cuadrantes.
Dice básicamente el signo clínico, el que ustedes van a encontrar. ¿Esto qué sería? Hemicentral, porque respuesta el rafe medio. El vaso, si se dan cuenta, este vaso, esta vena temporal superior, presenta más grosor que esta que está abajo. Está engrosado y tortuoso. Y aparte, hemorragia. Esta de acá, que es la nasal superior, está más engrosado que esta que es la nasal inferior. ¿De acuerdo? Y esta es derrama, solamente un cuadrante. Perfecto. Ahora, ¿cuál es la prevalencia? Es como todos los ACVs y ACVs y ACVísimas. A mayor edad, mayor probabilidad de que tengas un infarto. Sin embargo, bueno, es igualmente en ambos sexos. Sin embargo, hay que tener consideración cuando son adultos jóvenes. Eso lo vamos a ver después. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo? Tengo 4. Edad mayor de 50 años, hipertenso, diabético o antecedente de glaucoma, tienes todo el derecho de hacer un infarto. No tendría por qué buscar una razón por la cual tú justificar. Sin embargo, si tienes 20 años y realizas una oclusión de la vena central de la retina, eso no toca. Hay que buscarte una causa secundaria, que lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos en la arteria y vena cruces arteriovenosos como consecuencia de hipertensión, diabetes, lo que tú deseas, patológicos. Las arterias están anteriores a la vena y estas comparten capas. Entre ellas comparten la adventicia y en algunos casos la media. Si la arteria aumenta su presión, ¿qué creen que va a hacer? Va a comprimir la vena. Al comprimir la vena, dependiendo del lugar donde se produzca esta compresión, produce una oclusión de la retina, una oclusión venosa de la retina. Si ocluye a la vena central de la retina, si es ahí, ¡pac!, hemorragia en 4 cuadrantes. Si es solamente en una rama periférica, una oclusión venosa periférica. ¿De acuerdo? Sencillo. Este es un poco más de lo mismo. Este es una hemorragia, una oclusión de la vena central de la retina, que puede acompañarse de otros casos, pueden ser otros signos como edema de papila, a veces puede haber edema de mácula, eso lo vamos a ver más adelante. Y acá, nuevamente, el problema ¿cuál es? El VEGF. La isquemia de la retina, como consecuencia de esta oclusión venosa, va a generar aumento de VEGF. El aumento de VEGF, ya saben que va a generar neovasos. Y los neovasos pueden aparecer en cualquier lugar. Nervio óptico, retina, y en algunos casos puede ir al segmento anterior del ojo, como vamos a ver más adelante. ¿Te lo dije? Ahora, ¿cuáles son los síntomas? Por ejemplo, si yo tengo que la oclusión venosa compromete la mácula, los síntomas, el defecto visual va a ser principalmente central. Pero, por ejemplo, si me compromete el cuadrante nasal inferior, de repente voy a quejarme, doctor, veo acá una mancha negra que no se mueve. Ahí está la mancha negra. Como presunción diagnóstica yo diría, un paciente que tiene un escotoma localizado, desprendimiento de retina a la cabeza, pero también podría ser pues, una oclusión venosa o un infarto de esa rama. ¿De acuerdo? Vamos a tener las hemorragias retinianas en llama, los vasos exangües, y la ubicación más frecuente es el temporal superior, porque ahí hay más cruces arteriovenosos. ¿Cuáles son las complicaciones? Hay extravasación, puede haber edema de mácula. Si la oclusión venosa compromete la mácula, desafortunadamente vas a tener una isquemia macular y el pronóstico visual es malo, porque ya no va a haber recuperación visual. Neovascularización, que puede aparecer en cualquier lado. Si este neovaso aparece en la retina y sangra, una hemorragia vítrea. Si este neovaso se localiza a nivel del ángulo iridocorneal, o en el iris, o en la pupila, ¿cómo se llama ese signo? ¿Cómo, doctor? El neovasos en el iris. Sí, rubiosis, efectivamente. Y eso es sinónimo de un glaucoma neovascular. Acá tenemos una oclusión de una rama venosa. ¿Y qué es lo que me puede ayudar? Todo paciente con una oclusión venosa debo yo hacerle una tomografía de la mácula para ver si hay un compromiso macular y puedo observar, por ejemplo, este edema macular como consecuencia de esa oclusión venosa, que es líquido intrarretiniano.
Ahora, les hice una cápite sobre pacientes jóvenes. En pacientes jóvenes, lo que yo tengo que descartar son enfermedades autoinmunes, enfermedades trastornos de la coagulación y el uso de anticonceptivos orales. Cuando son mujeres. Después existen otras causas menos frecuentes, pero digamos que a la cabeza yo tengo que tener estas tres. Perfil hematológico, perfil autoinmune y anticonceptivos orales. Esta es una foto de una oclusión de la vena central de la retina y como les dije previamente, es un poco más de lo mismo, es hemorragia en llama en 4 cuadrantes, puede acompañarse de manchas algodonosas si tengo un impacto de la capa de fibras nerviosas retinianas, se complica con edema macular y acá un punto importante son los cortocircuitos autociliares, es decir, el propio ojo genera una comunicación para poder reperfundir esa zona que ha sido dañada. No va a ser tan evidente a veces la hemorragia y la tortuosidad vascular en 4 cuadrantes como les he mostrado fotos previas, también puede ser algo más discreto como esta, pero eso no significa que tenga mayor o menor afectación. ¿De acuerdo? Este es un poco más de lo mismo, sin embargo, ¿qué se ve en esta angiografía? Que no es tan grotesca como las primeras que le he presentado. A priori parecería ser algo más sencillo, sin embargo, cuando hacemos la angiografía con fluoresceína, ¿qué es lo que nos marca? De vascularización. No. Es algo más fino, pero sí se ve algo. Sí se ve. Esto es la mácula, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Perfecto. Este color que está acá, ¿se parece al de acá? No. ¿Cuál, digamos, es más hipofluorescente o más negro? La mácula. Es el centro, exacto. Lo que hemos tenido es una isquemia macular. El pronóstico acá es malo. Y esto es lo que le comentaba. ¿Ven estos vasos que están acá? Estos son vasos ocociliares. Hay una comunicación entre la vena y la arteria. Es como un shunt arteriovenoso, que a diferencia de los neovasos, tienen más o menos un orden, tienen una forma de colita de chancho, les dicen, ¿no? Sí, más o menos una colita de chancho, a diferencia de los vasos que son totalmente desordenados, filiformes, tienen un patrón totalmente irregular. De acá, déjenme saber que estoy haciendo bien las cosas, ¿qué es lo que ven acá? Hemorragia retinal. ¿Quién dijo rubiosis? Perfecto. Rubiosis. Hay muchas áreas de rubiosis, ven acá. Todo esto son vasos sanguíneos en la pupila. Acá hay otros. No tiene que haber vasos sanguíneos en todo esto. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que evitar, tanto en las oclusiones venosas como en la retinopatía diabética. ¿Cuál es el tratamiento? Ante una oclusión venosa, ante el primer signo de neovascularización, el tratamiento es láser. ¿De acuerdo? Perfecto. Hasta ahí. ¿Alguna duda o pregunta? Voy a volver a hacer mi esquema de volver anterior. ¿Y qué creen que puede pasar si yo logro acá poner un stop acá? Isquemia. Isquemia es una consecuencia, pero y es un término, ok, es una consecuencia, pero ¿cómo los signos clínicos que vamos a observar? Yo veo una retina y no puedo decir isquemia. ¿Qué signo clínico? Puedo presumirlo, ¿no? Pero ¿qué van a observar? Así como en el otro dijeron, se ingresan los vasos sanguíneos, se extravasa, Palidez. colaterales, Palidez. ¿no? Palidez. ¿Qué creen que pueda? Palidez. Exacto. Si no te llega sangre a un tejido, lo que tú vas a tener es palidez. Y ahora vamos a ver más adelante cómo se traduce esa palidez. Entonces, las oclusiones de la arteria central de la retina en realidad son más infrecuentes. Ocurre básicamente 1 en cada 10.000 casos. Es más frecuente a medida que aumentan los años
y en algunos casos 1 o 2% suelen ser bilaterales. Tenemos de dos tipos, la arterítica y la no arterítica. La arterítica es aún menos frecuente, solamente lo voy a mencionar, y es por una arteritis de célula gigante. Acá tenemos otro tipo de signos clínicos. Es más, este sí es más frecuente en pacientes más añosos, 60, 70 años, es de raza blanca, y los signos característicos van a ser la cefalesis letal, hay una sensibilidad, claudicación mandibular, ataxia, demencia, y si hay una afectación de los vasos que irrigan a los músculos extraoculares, puede haber diplopia o una afectación similar. Todo esto ya es para la vida, no es tanto para oftalmología. Todo lo que sea agudo o hiperagudo sospecha siempre de una causa vascular. Pérdida visual súbita, vascular. ¿De acuerdo? Siempre. No solamente para oftalmo, también para diferentes cosas. Algo que ocurre de manera súbita, vascular. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pues tengo que hacer una biopsia de la arteria temporal, es el gol estándar, y voy a ver niveles elevados de proteína C reactiva o ST. Eso lo vamos a dejar de lado porque lo que a nosotros más nos interesa es la no arterítica, que en realidad es la más frecuente. Este sí tiene mayor frecuencia de bilateralidad. Si es bilateral, en el 95% de los casos, pacientes que tienen oclusiones arteriales, oclusiones venosas, bilaterales tienen un riesgo de mortalidad del 95% a los 5 años. El síntoma predecesor o el síntoma premonitorio va a ser la maurosis fugaz. En algunos pacientes se presenta la maurosis, que es una pérdida transitoria de la visión, recuperan la visión y están en esa onda hasta que finalmente viene ese evento desencadenante. La oclusión ocurre a nivel de la lámina cribosa y la mayor parte de los casos está debida a émbolos. Quédense con eso en la cabeza porque más adelante lo vamos a retomar. Entonces, la sintomatología es variable, es como los IMAS. Los IMAS yo puedo tener un infarto, algo leve, solamente un dolor de pecho, una angina, o puede ser un infarto fulminante en el cual me quedo, tengo el infarto y me quedo. Acá es más o menos algo similar. Pero la diferencia es cuando yo tengo una afectación de la arteria central de la retina, la baja visual es severa. Es como si se te apagara totalmente el televisor. Es súbito y no da dolor. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la agudeza visual va a estar severamente comprometida, desde percepción de luz a cuentadedos. Tengo una presión intraocular normal. ¿Qué les llama la atención de esta fotografía de fondo de ojo del polo posterior? Está menos roja de lo normal. Está menos roja de lo normal. Así es. ¿Y eso no te llama la atención? Sí. ¿Qué te parece eso? Está más oscuro. Ya. Efectivamente, vamos a ir a la primera parte. Dijimos, si es que si es que no llega sangre, yo logro cerrar la arteria, voy a tener palidez. Y es efectivamente esto que se ve. Esta es la palidez. Sin embargo, acá hay un efecto donde la fobia se nota más marcada. En realidad es solamente un efecto. O sea, la fobia en realidad es el lugar, en realidad todo ha tenido el infarto. Sin embargo, la fobia es el lugar donde se deposita la mayor cantidad de pigmento. En el pigmento tenemos melanina. Entonces, simplemente se da un contraste. Como se baja la intensidad del tejido que le rodea, de la coloración del tejido que lo rodea, esto se ve más oscuro. Pero no ocurre eso, per se. Y este es lo que se conoce como la mancha rojo cereza. No es patognomónico de las oclusiones de la arteria central de la retina, pero es bastante sugerente. Si en el examen te viene paciente con mancha rojo cereza, marcas oclusión arterial y no me decepcionas. Entonces, ¿yo qué voy a tener? La palidez de la retina y la mancha rojo cereza son los hallazgos más tempranos. Sin embargo, esto no va a estar toda la vida. O sea, finalmente se produce una repercusión. Pero durante las primeras días, semanas, yo voy a poder ver la mancha rojo cereza. ¿De acuerdo? Entonces, ¿tengo otros signos clínicos? Sí, tengo rozagamiento vascular,
atenuación arterial, edema de papila, todos los que están acá. Pero los más importantes, los dos a la cabeza, son mancha rojo cereza y palidez de la retina. Ahora, volvemos. Les dije que la mayoría de los casos eran causados por émbolos. Y efectivamente, en algunos casos se pueden visualizar los émbolos. En el 20-40% de los casos, el émbolo es visible. Los émbolos pueden ser de diferentes materiales. Son de colesterol, entonces te están hablando que hay una migración de repente de un ateroma a nivel de las carótidas o de repente un émbolo de colesterol del corazón. Puede haber materiales calcificados, plaquetas, fibrina. ¿De acuerdo? Entonces, con esto ya se están dando una idea de cuál es el problema. También hay émbolos de origen cardíaco, ya sea por FA, tumores valvulares, si tiene un foramen valvular persistente, endocarditis, etc. Entonces, con esto, ¿qué les estoy diciendo? El problema de una oclusión de la arteria central de la retina, ¿dónde está? ¿Es un problema del ojo como en el glaucoma? No. Es un problema cardiovascular. Entonces, cuando llega un paciente a consulta, no es un problema, es una complicación que ocurre en el ojo como consecuencia de un problema cardiovascular. El oftalmólogo es poco o nada lo que puede hacer, a pesar de que ahí se presenta el problema. Lo que tenemos que hacer es derivar al cardiólogo. Y otros exámenes si fueran necesarios, pero el 80% de los casos lo resuelve el cardiólogo. Ahora, ¿tenemos una resolución espontánea del 22% de los casos? Sí, pero eso no se traduce que hay una afectación, que no hay una secuela visual importante. ¿Cuándo debo comenzar a tratarlo? Desde que yo tengo el inicio de los síntomas. Apenas yo tengo el inicio de los síntomas, cada tiempo que pase el tejido sin irrigación, yo voy a tener isquemia. Por protocolo, lo que nosotros recomendamos es dentro de las primeras 24 horas. Ahora, el manejo que yo voy a tener es bastante sencillo. Puedo destruir el émbolo con un láser, destruyo el émbolo para que el émbolo siga corriendo y, digamos, el tejido que esté comprometido sea menor. Puedo hacer masaje ocular. El masaje ocular lo que va a hacer es comprimir el vitrio para que disminuya la presión intraocular, disminuir la presión intraocular per se, ya sea con una paracentesis a nivel de la cámara anterior, o doy inhibidores de la anhidrasa carbónica, o doy soluciones como el manitol, vasodilatadores de oxígeno al 100%. Respecto a la estreptoquinasa, tiene sentido. Ustedes ya han escuchado, yo he escuchado en mis clases de cardio o de neuro, que le ponen ahí lisa en el coágulo y el paciente está caminando al día siguiente. Perfecto. Entonces, bajo esa misma lógica, se realizaron estudios en pacientes que es el estudio Eagle, en pacientes que dijeron, oye, ¿sabes qué? Si funciona en el corazón, si funciona en el cerebro, ¿por qué no puede funcionar en el ojo? Tiene mucho sentido la premisa. Y entonces dijeron, ok, vamos a poner este estudio por 2 años, vamos a dividir en 2 grupos. Va a ser difícil conseguir todos esos pacientes, porque acuérdense que el paciente tiene que llegar dentro de las primeras 24 horas y vamos a ver qué tal les va. Tratamiento conservador era todo lo que les dije: masaje, bajar la presión intraocular, destruir el émbolo con láser, que respire oxígeno al 100%, todas ellas. Y fibrinolisis en la arteria oftalmica. Finalmente, ¿qué se encontró? Que la agudeza visual, la recuperación de la agudeza visual era similar en ambos grupos. Sin embargo, el estudio tuvo que ser concluido antes del primer año, porque se encontraron que en el grupo de tratamiento conservador había muerto una persona, mientras que en el otro grupo habían muerto 11 personas. Entonces se tuvo que suspender el estudio. ¿Cuáles son las conclusiones? Como oftalmólogos, una vez que ya pasen 24 horas, poco o nada se puede hacer. Y lo que hay que referir es al cardiólogo, porque más o menos es el responsable, bueno, no, pero el responsable de origen cardiovascular es del 80% de los casos. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o pregunta? Doctor, disculpe, y antes de las 24 horas, ¿qué podría hacer el oftalmólogo? El oftalmólogo, lo que tienes que hacer es cualquier maniobra donde yo baje la presión intraocular. Okay. Hago una paracentesis, o le doy hipotensores en gotas, inhibidores de la anhidrasa carbónica, o le doy una sustancia de manitol para que genere ósmosis y deshidrate el vitrio. Es a lo mucho lo que se puede hacer. ¿En qué otras patologías podría haber la mancha?